Muy buen día, queridos hermanos. Pues ya estamos a martes de la cuarta semana de tiempo ordinario, martes 9 de julio, en el que vamos a seguir meditando la palabra de Dios del libro del profeta Oseas. Sean bienvenidos al Rincón del Diácono. Juntos vamos a seguir creciendo en la meditación de la palabra de Dios. Hoy el profeta Oseas, capítulo 8, versículos del 4 al 7 y del 11 al 13, nos deja una gran enseñanza, como siempre, mis hermanos. Nosotros tomamos decisiones diariamente en el trabajo, tomas decisiones importantes en tu vida y te involucras en proyectos tanto personales como de trabajo muy importantes. La pregunta es, cuando vas a realizar un proyecto, ¿lo pones en manos de Dios? ¿Le platicas a Dios tu proyecto? ¿Le pides que te ilumine para que ese proyecto salga bien? Y eso es lo que el profeta Oseas les está recriminando al pueblo de Israel. Dice, han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata han hecho ídolos para su perdición. O sea, y ese es el detalle. El primer punto es ese. Si los proyectos los ponemos en manos de Dios. Porque si no es así, la segunda reflexión es esta. ¿Tus proyectos incluyen el pecado? ¿O tus proyectos te llevan al pecado? A lo mejor puedes decir, pues no, o sea, ¿quién va a hacer un proyecto? Pues bueno, mira, a lo mejor yo estoy seguro que las personas que están en el gobierno, fíjense, porque eso se ve, los gobernantes actuales, cuando no eran gobernantes, criticaban al gobernante de su momento por las cosas malas que hacía. Y estoy seguro que, o quiero pensar que lo hacían con una buena intención porque realmente sabían que lo que estaba haciendo ese gobernador o esos gobernantes estaban haciendo mal. Pero ¿qué pasa cuando ya asume el gobierno? Vuelve, hacen las mismas cosas que ellos criticaban antes. Porque ese proyecto que tú estás teniendo no lo pones en manos de Dios y entonces haces esa oración equivocada que dicen, Señor, no me pido que me des, nomás con que me pongas donde hay y yo agarro. Y entonces ese es el problema. Tus proyectos tienen que estar en manos de Dios. Platícale a Dios lo que quieres hacer. Dile que te ilumine, que te dé la sabiduría para hacerlo y verás que todo va a fluir bien. No porque no vayas a tener dificultades, o sea, eso ya lo he meditado, sino que las dificultades las vas a ver de diferente manera y no te van a agobiar. Porque aquí dice, tu becerro es repulsivo, mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? O sea, esto es lo que el Señor también pregunta el día de hoy, porque tenemos a nuestro alcance la manera de purificarnos. Están los sacramentos para poder purificar nuestra alma, nuestra mente y acercarnos a Dios. Pero ¿por qué no nos acercamos a eso? Pues porque estamos en proyectos que no son de Dios, estamos en proyectos que son humanos y queremos hacerlo a como dé lugar. Y a final de cuentas, vamos el domingo a misa y nos damos golpes de pecho y cuidado, porque eso también de nada sirve cuando no estás siendo congruente. Yo recuerdo un párroco que teníamos, era muy obsesivo en cuanto al cuidado, ofrecerle al Señor lo mejor, el altar bien planchado, el mantel, que no esté chueco, todo bien limpio. Y luego algunas gentes criticaban y decían, ay, ¿de qué sirve? ¿A poco Jesús, donde hizo la última cena, era un altar muy bonito? Y tendían a criticar. Pero lo que es cierto es eso. Nosotros en esta comunidad lo hacíamos porque veíamos que realmente el sacerdote lo hacía saliendo del corazón. No era un mero ritualismo, no era hacer las cosas perfectas porque para quedar bien. Era ofrecerle a Dios lo que Él se merece, darle lo mejor de nosotros, que salga de nuestro corazón y que nuestro comportamiento sea congruente con eso. Porque la tercera reflexión de esta primera lectura es esa. Dios rechaza el culto formalista. Dice aquí, dice, aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues yo tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados, por eso volverán a la esclavitud. O sea, de nada sirve que queramos tener un mantel blanco perfecto, que todo esté bien planchado, si nuestra alma está arrugada, si lo hacemos por soberbia, si lo hacemos por quedar bien. Tiene que ser un rito que salga del corazón. Y eso es lo más importante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38,
nos está hablando también de cosas muy importantes que tienen relación con esto que acabamos de meditar. Porque lo primero que nos deja claro es que Jesús vence el mal. No hay ningún mal, por muy grande que sea, que el Señor no pueda vencer. Porque el mal te puede a ti de hacer mudo. Y eso es bien importante porque aquí estamos hablando de un mudo que realmente su boca no podía hablar. Hoy ya vemos muchos mudos espirituales, que ves injusticias y te quedas callado, que ves a una persona estacionarse en lugar de los discapacitados y no le dices nada, que ves a una persona que la están regañando injustamente y pasas de largo. O sea, porque no queremos meternos en problemas. Pero tenemos que pedirle al Señor que Él es capaz de vencer todo el mal, que nos ayude a vencer esos prejuicios, esos miedos al que dirán, y podamos hablar, podamos dejar esa mudez y poder hablar y expresar realmente nuestra opinión. Nos quedamos mudos cuando cuando hablan del aborto, nos quedamos mudos cuando hablan de la ideología de género, nos quedamos mudos cuando hablan de la corrupción. O sea, tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas como son. Aquí le ponen a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. O sea, el demonio era el que estaba haciendo que esa persona sea mudo, así como el demonio es el que te hace que te quedes callado. Cuidado. A veces dicen, no recuerdo qué santo decía, si nunca te has topado con el diablo de frente, ten cuidado porque a lo mejor vienes caminando a su lado. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. El quedarnos callados ante las injusticias, el quedarnos callados cuando vemos a una persona que está sufriendo y que necesita consuelo, el ser indiferente ante el dolor de los demás, puede ser impulsado por el demonio que nos está bloqueando y nos está impidiendo que el amor que puso Dios en nuestro corazón pueda dar ese fruto. Ahora, el segundo de la reflexión sería, cuida tus pensamientos. De tus pensamientos se convierten en acciones. Y eso está bien claro. Cuando una persona dice, yo no sirvo para nada, yo soy un ingrato, yo no merezco nada, pues esas personas que se alimentan su pensamiento así, andan con una baja autoestima y siempre andan flagelándose, porque sus pensamientos determinan tus acciones. Tus pensamientos llevan sentimientos y tus sentimientos te llevan a determinadas acciones. Hoy la gente que veía a Jesús, ese un milagro como el que hice hoy, ¿qué es lo que pensaba la gente? Los fariseos pensaban, este hombre expulsa a los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. ¿Qué da como resultado que estas personas piensen eso? Pues obviamente que rechazan más a Jesús, que lo critican más, que lo atacan más. Si estas personas en lugar de pensar eso dijeran, oye, pero es que además de expulsar demonios, sana enfermos. Además de expulsar demonios y sanar enfermos, resucita a muertos, lleva consuelo, lleva paz. Entonces, eso no puede ser de un espíritu malo. O sea, empiezas a cambiar tus pensamientos y empiezan a cambiar tus acciones. Lo que tú pienses determina mucho lo que vas a hacer. Imagínate que estás sentado leyendo y luego de reojo ves que una persona se acerca y ves que su mano está hacia arriba y tu mente empieza a pensar, este hombre me va a golpear, esta es una amenaza para mí. ¿Cuál es tu reacción? Te pones a la defensiva y a lo mejor hasta tiras un golpe antes de que te ataquen, porque tú estás pensando que te van a atacar. Pero ¿qué pasa cuando volteas y lo ves y ves su rostro sonriente y ves que se acerca con tu mano así? Y entonces tu pensamiento cambia y dices, me va a saludar, es mi amigo. Y entonces ahora le sonríes, no solamente das la mano, sino que lo abrazas. Mientras tú pensabas que era un peligro, estabas en postura de ataque. Cuando tú piensas que es un amigo, tienes los brazos abiertos para recibirlo. Depende mucho de lo que tú pienses, eso va a determinar cómo tú actúes. El tercer punto es, mira precisamente las acciones de Jesús. ¿Cuáles eran los pensamientos de Jesús? Jesús decía, yo solamente hago lo que le veo hacer a mi Padre. Yo solamente pienso lo que piensa mi Padre. En la mente de Jesús no hay pensamientos malos. Por eso, ¿cuáles son sus acciones? Él se la pasa enseñando cosas buenas, él se la pasa predicando el evangelio del reino, él se la pasa curando toda enfermedad y dolencia, él se la pasa compadeciéndose del dolor y de la gente que anda como oveja sin pastor. Cuando tú tienes buenos pensamientos en tu mente y en tu corazón, tus acciones siempre van a ser buenas. Y las acciones de Jesús, por eso, una de sus descripciones más exactas, además de que es amor, dice que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Por qué? Porque siempre pensaba bien, siempre tenía buenos pensamientos en su mente.
Y por último, el Señor nos da no es recomendación. A veces nosotros entendemos mal que el Señor nos recomienda, nos aconseja. Normalmente las palabras de Jesús están en imperativo. Hoy dice, rueguen al dueño de la mies. Porque primero dice como introducción a eso que dice Jesús, dice, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. O sea, hay tan pocos sacerdotes ahora que se ordenan a diferencia de antes, que a veces batallamos para encontrar un sacerdote para que nos confiese. Claro, lamentablemente luego dejamos las cosas a último lugar. La semana antepasada, al terminar una celebración de la palabra, se me acerca un sábado en la mañana, a eso de las 9, se me acerca una persona, un señor, y me dice, yo todavía andaba revestido, y me dice, oiga padre, ¿me puede confesar? Y le digo yo, fíjense cómo ni escuchan, porque le digo, discúlpame, hijo, yo no soy sacerdote, soy diácono permanente y yo no puedo confesar. Y me dice, ¿y no me puede hacer ese favor, padre, de confesarme? Es que me voy a casar en la tarde y tengo que confesarme. Ya eran las 9 de la mañana, se iba a casar a las 2, 3 de la tarde, no sé, y apenas andaba buscando un sacerdote que lo confiese. ¿Por qué dejamos las cosas al último? Y luego no encontramos porque nos faltan sacerdotes. Por eso el Señor nos pide, no nos suplica, nos pide, rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Entonces, mis hermanos, hoy ese compromiso de orar por las vocaciones sacerdotales y de tratar de nosotros ser congruentes en nuestros pensamientos. Esa es la reflexión de hoy. Les agradezco su confianza. Espero que estén bien. Les mando un saludo muy afectuoso, un abrazo para toda su familia y gracias por seguirme a través de las redes sociales. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Cuídate mucho. Dios que te ama y quiere que seas feliz.